Balón Cuadrado hoy tiene un invitado especial, es Carlos Girón. Mucho gusto. Muchas gracias. No, Carlos, es tu casa, medallista olímpico en Moscú 1980. Fue 4 veces medallista panamericano y ahora está contendiendo por la alcaldía como precandidato del PRI a la alcaldía de Benito Juárez. Y vamos a abordar el tema de la política y el deporte. De entrada, Carlos, ¿cómo ves el deporte en México? Siempre ha sido polémico, siempre arranca pasiones. ¿Cuál es tu experiencia, tú que viviste tantos años como clavadista y viviste momentos muy, muy importantes en el deporte mexicano? Y muchas administraciones también. Además, de los dirigentes deportivos. Bueno, yo te quiero decir que, por ejemplo, para mí fue muy importante cuando creamos la Comisión Nacional del Deporte, que eso fue en la época de Salinas. Así es. Cuando nos permitió, a través de Raúl González, yo fui secretario general de esa Comisión Nacional. Nosotros hicimos verdaderamente la Comisión Nacional, de ahí surge la Comisión Nacional del Deporte, en lo que eran las instalaciones antes allá en Sadi Carnot, ¿no? En el Injuve, que estaba José Ramón Martel, por cierto, era el director de esa área, ¿no? Que también fue delegado en Benito Juárez, José Ramón Martel, un gran amigo mío que le mando un gran abrazo. Y bueno, nos tocó hacer una comisión nacional con una estructura completamente, porque era presidente de la Comisión Nacional, no era director general. Y yo me acuerdo muy bien que en la ceremonia donde Salinas toma protesta, le dice: en este momento le estoy diciendo de manera directa a Raúl González Rodríguez que tiene que hacer, etcétera, en la Comisión Nacional del Deporte como presidente. Así se lo dijo, ¿no? Le dio una comisión que levantara el deporte de México. Y hicimos una gran labor porque en realidad Raúl González, marchista olímpico de 1984, doble medallista de plata y oro, pues hizo una gran labor, un gran trabajo, donde salió mucha gente que después incluso participó en la Comisión Nacional del Deporte, y de ahí empezó a subir el deporte, empezó a dársele la importancia social que el deporte tiene, y después de eso vino un compañero que era Ibar Cisniega, que fue el que suplió a Raúl González, y Ibar Cisniega pone un evento muy importante que son las Olimpiadas Juveniles, la Olimpiada Nacional, y que de ahí salen muchos valores. Y de repente, cuando sale Ibar, vienen otras administraciones adversas, la verdad, donde, bueno, pues ya el deporte empezó a decaer y no le tomaron la importancia suficiente, y entonces empieza a caer el deporte nuevamente, ¿no? O sea, ha dependido mucho de las situaciones de voluntad de los gobiernos. Y el deporte de México, pues no es una voluntad, es una actividad lúdica que permite mejores niveles sociales y que permite mejores también un comportamiento que prevé también, aparte, el vandalismo y muchas cosas. Yo insisto que entre más actividades lúdicas tenga el país, menos actividades malas habrá, ¿no? O sea, a mí me parece que eso es muy importante. Pero te digo, así es el deporte, y entonces sube y baja y siempre tiene niveles políticos y tintes políticos, pero todo en base a que la Comisión Nacional del Deporte es la normativa. Y por otro lado está el Comité Olímpico Mexicano, que no tiene nada que ver con eso, y están las federaciones que no tienen nada que ver con el Comité Olímpico Mexicano, mejor dicho, con la Comisión Nacional, que son entes completamente diferentes, porque son asociaciones civiles, que no dependen de eso. La Comisión es normativa, la Comisión es la que ejerce a través del derecho todas las actividades que se desarrollan a través del país con los institutos del deporte de cada estado de la República, ¿no? Sí, porque a lo largo de la CONADE ya va para 30 años más o menos. Más o menos, 30 años, sí. Yo, por lo que he podido ver y leer, los presupuestos han sido enormes a lo largo de esos 30 años. Más de 9,000 millones, imagínate qué haces con ellos, ¿no? Es muchísimo dinero. Hoy en día se manejan esos presupuestos. Pero si de repente, lo hablaba yo en algún momento con otro que fue presidente de la Comisión Nacional del Deporte, él me daba cifras y de verdad que sí son abismales, pero mi conclusión, a veces lo he escrito en algunas columnas deportivas, pareciera que la CONADE es un jarrón chino.
está de adorno y sale carísimo. Sí. Porque no tiene independencia, porque depende de la Secretaría de Educación Pública y porque todo el presupuesto se maneja a través de esa dependencia. Entonces, si tienes un amigo que en la Secretaría de Educación Pública es compatible con el deporte va a tener una buena reputación y un buen crecimiento. Si no es así, entonces vas a tener limitaciones de desarrollo. Yo siempre he pensado que la Comisión Nacional del Deporte debe ser un ente completamente aparte de la Secretaría de Educación Pública. Debe ser un ministerio del deporte que se administre con presupuesto, con independencia en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque también existe la educación física en México. Sí. La educación física en México está tan olvidada que las escuelas, por ejemplo, primarias, no tienen en realidad actividades lúdicas en el inter o en la parte de los descansos incluso, ¿sabes qué? Ni siquiera es obligatoria la educación física en México, para empezar. Es gravísimo. Entonces eso es muy grave porque todos los jóvenes van a aprender a hacer cascaritas, a marchar, a que lleven un uniforme impecable, blanco, y que por eso les dan una calificación, cuando deberían de los niños aprender fuerza, resistencia, elasticidad, coordinación. Ese tipo de cosas debe de enseñarse en las escuelas. Estamos hablando de educación física real, no estamos hablando del deporte, porque el deporte per se es estrictamente para competir. El deporte es una actividad de competencia. No es lo mismo recreativo que hacer educación física. Es completamente, hay tres factores muy diferentes y la gente no lo sabe diferenciar muchas veces. Y en este país se ha confundido la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte como un ente exprofesamente para hacer medallas olímpicas. Y lo que tiene que hacer la Comisión Nacional del Deporte es que todo el pueblo de este país tenga una actividad lúdica para reducir la obesidad, para reducir la diabetes, para reducir índices de salud muy graves que tenemos y que no los atacan. Y sobre todo, obviamente, contribuir a una mejor educación, porque de ahí parte una base. Si tú le enseñas a un niño en una educación a hacer actividades lúdicas desde el principio, lo enseñas a convivir, lo enseñas a socializar, lo enseñas a respetar, lo enseñas a cumplir las reglas de juego, lo enseñas a no robar, ¿no? Y lo enseñas a tener una disciplina que le permita mejorar su salud. No importa que el día de mañana vaya a ser una actividad deportiva, es profesor, claro, pero la actividad por sí misma, educación física, es muy importante y la han desdeñado, la han hecho pedazos en el país. Sí, porque en este punto nodal a mí lo que me llama la atención como padre y como practicante todavía del deporte es que una buena parte de lo que adolece el deporte en México es el compromiso de los padres. O sea, no es solo la parte que corresponde a la escuela, claro, sino corresponde a los padres. Si a los padres no les interesa que los chicos hagan alguna actividad física y los deja a las 2 horas a la semana que tienen en la escuela, claro, eso fomenta lo que tú dices, la drogadicción, el alcoholismo, tabaquismo, vandalismo, pues, o sea, tiene que ver mucho con la familia. Por supuesto que sí. Mira, yo estoy muy de acuerdo con esta reforma educativa en el estricto sentido de la educación. Si tú le enseñas a un niño a hacer exámenes de primero a tercer año, pues el niño no va a aprender ni siquiera a estudiar, pero cuando le enseñas a un niño a aprender a investigar y a estudiar de otra manera, el día que le pongas un examen va a ser mucho más fácil para él. Pero también las escuelas de tiempo completo ayudan mucho, porque esas actividades deportivas son importantísimas. Importantísimas. No solamente el desgaste que tiene intelectual, sino el físico también es muy importante para un alumno, porque se desarrollan más. Cuando una actividad lúdica se da y cuando una gente hace educación física, su mente y todo lo que encierra el cerebro de el cuerpo humano se mejora en muchísimo porcentaje. En la atención, en la educación, en la visión, en la investigación. ¿Por qué? Porque tiene, obviamente, ahí todo su cerebro trabajando de una mejor manera. Sí, el deporte ayuda a pensar mejor. Por supuesto que ayuda a pensar mejor. Y eso es muy importante, ¿no? Te están diciendo, ¿no? Algo y esto por allá, aparte es algo que, insisto, no tiene conciencia la familia. Y bueno, vamos a un corte y continuamos en esta entrevista grata con Carlos Girón. Continuamos en Balón Cuadrado, una entrevista especial con Carlos Girón, medallista olímpico. Hablábamos de la parte, Carlos, del deporte institucional y, por ejemplo, México, voy a un comparativo, México a lo largo de su historia tiene 70 medallas olímpicas, 14 de ellas son de clavados. Sí. Es el deporte que más le ha dado medallas olímpicas a México. Pero por el otro lado, por ejemplo, Cuba
un país pequeño, 17, 18 millones de habitantes, tiene 220 medallas. Y no tiene alfabetismo, ¿eh? Digo, eso hacerle esa mención, no, y además porque la salud, la educación allá no se mueren de hambre ni se suicidan por cuestiones de hambre. Hijo, no. Pero por el otro lado hay esa parte donde México, pues, hablando del jarrón chino, como la salud, la obesidad y el sobrepeso, somos medalla de oro en obesidad y sobrepeso a nivel mundial, es gravísimo, o sea, diabetes. Ni la diabetes, todos los problemas cardiovasculares también, o sea, pareciera que el deporte es un fantasma en México, no sé, digo, a lo mejor... Pero mira, el deporte como tal, insisto, es una actividad de competencia. Yo hablo de la educación física, de la salud promovida por un país que necesita forzosamente decirle a la población que depende que haga actividades físicas en el día para que su salud se mejore. Si eso no lo logra una Comisión Nacional del Deporte, pues no está cumpliendo con un objetivo, no está cumpliendo verdaderamente con lo que es, porque es normativo. Él no le puede decir a una gente, te voy a organizar una competencia. En Alemania, yo estudié en Alemania, en Berlín, y hice una maestría en Administración Deportiva en Berlín, y hay un programa que se llama TRIM. Ese programa va enfocado específicamente a la gente que no está haciendo una actividad en una federación o en una asociación. Va dirigido a la población en general, donde tiene pruebas que tiene que cumplir 2 veces por año, cada semestre, y el premio mayor que logra uno cumpliendo las pruebas obligatorias con las que tiene, que no son obligatorias, es el escudo nacional alemán. Ese es en realidad el premio mayor, y se llama TRIM, es una participación del gobierno con toda la educación física, donde le dan asesoría de cómo entrenar, dónde ir a hacer ejercicio, maestros especializados que hacen y que les ponen programas de entrenamiento a la gente. Los niños tienen que hacer pista, campo y natación, que son los y obligatorios. Tienen que andar en bicicleta 5 kilómetros o 20 kilómetros, no me acuerdo bien. Tienen que hacer pruebas de natación, tienen que hacer pista y campo, lanzamientos, tienen que hacer carrera, tienen que hacer saltos de longitud. Todas esas pruebas son obligatorias, y las optativas son pruebas mucho más específicas. Tienen que nadar, por ejemplo, a 200 metros de natación, tienen que correr 5 kilómetros, cosas que ya van y que permiten lograr los puntos suficientes. Pero si no lograste tus puntos suficientes, si no tienes el escudo alemán, tienes la siguiente oportunidad el siguiente semestre. Y eso te ayuda a que todo conjuntamente desarrolle una actividad mejor de salud para toda la sociedad, donde participa la gente de tercera edad, los jóvenes, los adultos, toda la gente participa, discapacitados participan en este evento TRIM, que es muy importante. Lo quisimos meter en México porque incluso Daniel Bautista, estuvimos nosotros juntos en Alemania en este proyecto, y cuando quisimos meterlo en México, pues a nadie le interesó. Daniel alguna cosa se hizo en Monterrey, donde Raúl González hoy en día es el presidente de la misma Instituto del Deporte, y no se logró nada. ¿Por qué? Porque hay un desinterés, hay una falta de respeto para el deporte y las actividades lúdicas, la educación física en México, que no se logra mucho. Entonces, por eso insisto que debe ser una institución completamente independiente, con patrimonio propio, que permita a un ministerio hacer una mejor administración, una administración obviamente de la salud pública que requiere a través de una actividad lúdica, ¿no? Claro, sí, porque por esa estructura y metodología que tiene Alemania, pues son casi Panzer en todos los deportes. Casi. Son sí, protagonistas. Claro. Bueno, van a ver el Mundial ahora, ¿no? ¿Cómo nos va a ir? Pues sí, yo siento que va a ganar Alemania. Entonces, ¿no crees que México sea campeón del mundo? No, señor, todavía no. Todavía no. ¿Cuándo podrá ser él? Cuando tengamos orden, cuando tengamos disciplina, cuando tengamos verdaderamente gente que haga valores desde cero, no simplemente improvisar grupos y sacar gente que es muy capaz. Pero no se puede hacer un equipo de la noche a la mañana, ni tampoco pensar que en 8 meses o en un año se puede lograr un equipo campeón. No, hay que trabajar desde la base. Si no se trabaja desde la base, yo no pude ser medallista olímpico si no hubiese trabajado desde la base. O sea, a mí me costó muchos Juegos Olímpicos y fracasos en Juegos Olímpicos hasta 72 para llegar a 1980 como el gran favorito, pero tuve un hándicap muy fuerte de trabajo y de disciplina. México no tiene disciplina todavía.
¿Y cuántos años fueron de esa disciplina? Pues el 72, que fueron mis primeros Juegos Olímpicos en Múnich, a una medalla olímpica en 1980, pues pasaron 2 Juegos Olímpicos más. O sea, estamos hablando de casi 12 años para poder lograr una medalla olímpica. Y después de ahí una medalla mundial en 1981 aquí en México, campeón panamericano. Yo gané 72 campeonatos internacionales en toda mi vida deportiva. El campeonato del mundo también. En 81, en la América Olímpica, que cumple 60 años ahora de los Juegos Olímpicos de 68, ¿no? Sí, me decías que tú ibas como sustituto de... Yo fui suplente, muy simpático porque estaba yo muy chamaco ahí, y entonces veía yo de la tribuna ahí a los clavadistas tirarse, y estaba Klaus Dibiasi, que era uno de mis máximos ídolos, y estaba José Jesús Robinson, que en paz descanse, Luis Niño de Rivera, Álvaro Gagiola, que fue medallista olímpico en la plataforma de 10 metros, Berta Baraldi, campeona olímpica, Milena Dušková de Checoslovaquia, y bueno, infinidad de gente que eran íconos en ese tiempo, ¿no? Y yo los veía ahí desde la tribuna, solamente viendo, yo quiero ser como ese, ¿no? O sea, era, hijo, algo... Mira, se me estremece la piel nomás de acordarme de esa parte donde estás sentado en esa tribuna ahí escondido y viendo los clavados. Y sobre todo la edad estaba... No, pues 12 años, estaba yo muy chamaco, ¿no? Sigo chamaco. 63 años. Nada más, apenas. Ya somos 2. Así es. Carlos, esta parte del deporte como reflejo, los sociólogos dicen que el deporte es reflejo de una sociedad. ¿Aplica en el caso de México? No, nosotros no tenemos en realidad algo que refleje la sociedad, porque no tendríamos tanta diabetes, no tendríamos tantos problemas de obesidad, no tendríamos problemas de diabetes infantil, que es impresionante la obesidad infantil. Y bueno, pues crea muchas muertes en este país todavía, aunque el secretario de Salud ya ha dicho que ha bajado la diabetes en México, pues bueno, yo creo, ¿no? Pero aún así hay mucho trabajo por hacer, pero más trabajo por tener una cultura de actividades deportivas, de actividades físicas, que nos permita que el país también mejore en muchas cosas, ¿no? Sí. Es prevención. Sí, porque esta parte, hace poco tuve contacto con gente que fomenta el tratamiento de la diabetes y creo que son como 11, 12 millones de personas que padecen diabetes pues sí, en México. Imagínate, O sea, de 121 millones de habitantes. Pues es el 10%, un poquito más menos, ¿no? Digo, y esa es nada más una enfermedad. Toda la obesidad, creo que son como 70 millones de personas que tienen problemas de obesidad y sobrepeso. Sí. Entonces, pareciera que no hay futuro para el deporte en México. ¿Qué se puede hacer? Sí hay futuro. Lo importante es que tengamos voluntad política y sobre todo de que tengamos el respeto por una actividad que no es sacar medallistas olímpicos, es sacar mejores ciudadanos con una mejor salud, con gente que permita todos los días inculcarle a los hijos, inculcar una disciplina propia de hacer una actividad, no importa caminar, correr, salir en la bicicleta, tener una actividad física que le permita sudar. Por lo menos 40 minutos al día es importante hacer una actividad física. Y de esa manera tu salud va a estar siempre mejor, porque vas a preocuparte por tener una mejor alimentación, por no comer comida chatarra, en fin, que nunca es malo hacerlo, pero hay que tener también la conciencia de cómo hacerlo. No toda la comida es mala y no toda la comida que comemos en las calles es mala. Lo que es malo es en exceso. Todo el exceso siempre pasa, ¿no? Eso es muy malo. Bueno, pues esta es una emisión más de Balón Cuadrado. Agradecimiento infinito a Carlos Girón y sus múltiples ocupaciones y nos ha regalado un rato para todos los amigos de Balón Cuadrado TV. Síganos en otra emisión de Balón Cuadrado. Amplius, Asociación Mexicana de Periodistas de Radio y Televisión, presentó